Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Lola Hernández. Bienvenidas y bienvenidos al espacio de Lola. El día de hoy con una invitada que yo sé que van a disfrutar muchísimo lo que van a aprender ustedes y lo que voy a aprender yo. El día de hoy, ella es Mariana Marcela Moya. Ella es psicóloga y psicopedagoga. Y bueno, está en Psicología Madrid y yo voy a poner la página web de ella. Ella se encuentra en España y Mariana, ya le cambié el nombre otra vez. Mariana, bienvenida. Muchas gracias, gracias Lola por la invitación. Y bueno, a ver si puedo cumplir con vuestras expectativas y bueno, y hacemos esta charla lo más amena posible, ¿no? Exacto, yo creo que sí, Mariana, porque la última vez que te escuché hablar y que un padre te hizo una pregunta y la manera en la que la respondiste, dije, Mariana es la apropiada, porque, sabes, una de las cosas que los padres de familia que tenemos chicos con autismo y también sin autismo, honestamente nos preguntamos es, bueno, ¿por qué mi hijo se comporta tan raro? O la gente nos pregunta, ¿por qué hace eso? Qué raro, qué extraño. Y Sí, muchas así veces es. los padres nos enfocamos o en muchos enfoques de intervención terapéutica, nos Ujú. enfocamos en querer cambiar un comportamiento, pero nunca sabemos, o sea, nunca sabemos si está bien hacerlo así o por qué lo que hemos hecho no está funcionando. Entonces, Ujú. pues sí quiero preguntarte, Mariana, la verdad es, bueno, ¿por qué los niños se portan raros? Los niños con Claro, autismo, ¿de dónde vale, origina todo vale. esto? A ver, tengo varias cosas para decirte de esto que acabas de comentar. Primero, antes de contestarte en cuanto a la rareza, claro, como padres nos pasa que cuando vemos que nuestro niño tiene un comportamiento diferente o, bueno, o sospechamos que algo está pasando, eh, intentamos con diferentes estrategias modificar ese comportamiento, ¿no? Porque lo que vemos es comportamiento, conducta es lo que se ve. Y muy bien lo que tú dices, ¿no? Bueno, intentamos con diferentes técnicas ir a la modificación de esa conducta. Lo que sucede que muchas veces esos recursos o esas estrategias que utilizamos no alcanzan, no sirven. ¿Por qué? Bueno, esto si podemos hacer una comparación con la medicina es como, bueno, mi niño tiene fiebre, le damos ibuprofeno, o no sé qué le darán en México, Sí, ¿no? también ibuprofeno, también, también. Ibuprofeno, ¿no? Algo para que baje la fiebre. Perfecto. Vale, pero si no encontramos la causa que produce, ¿no? La fiebre, no se va a modificar, va a seguir, una vez que se le termine el efecto, ¿no? del ibuprofeno, la fiebre vuelve a subir. Claro, puede ser una infección del estómago, puede ser que se Esa, cortó y la cortada se infectó. exactamente, exactamente. Entonces estamos atacando el síntoma, pero no la causa, ¿no? Lo que obedece la causa. Entonces, cuando hablamos de conducta adaptativa, que la charla anterior justamente fue la pregunta, bueno, pero ¿qué es? ¿Qué significa, ¿no? Conducta adaptativa. Al final lo que tiene que ver es con la conducta esperada, ¿no? Que es lo que, como un niño, bueno, un adulto, ahora porque estamos hablando de los niños, pero quiero decir, Claro. de todos esperamos una conducta adaptativa y somos capaces de detectar perfectamente cuando alguien no tiene una conducta adaptativa, que lo podemos ver, ¿no? Los personajes públicos se los ve claramente, o en la calle, ¿no? Cuando alguien tiene una reacción que muy fuera de lugar, demasiada emoción, demasiado cuerpo, ¿no? Que como que estas cosas se ven. Vale, con los niños TEA o niños sin ninguna dificultad, lo que ocurre es que esas conductas que nos llaman la atención son las que no se adaptan a la situación esperada. Entonces, por ejemplo, un niño de 3 años que hace un berrinche ahora voy a hacer términos argentinos, a ver, tú me dices si se entiende, ¿eh? Porque Tú esto, tranquila, esto aquí en aquí. España no se entendería lo que voy a decir, No. o habría que modificar un poquito, pero es, un niño hace un berrinche en un kiosco de golosinas, ¿no? En un Sí, local sí, donde sí, se sí, venden en una golosinas, tienda de golosinas en un kiosco, claro. esto, ¿no? Te hace un berrinche, una pataleta, eh, porque quiere que le compres un caramelo, es una conducta esperada para esa edad, para los 2 años, lo cual no significa que la aceptemos, pero bueno, como papás sabemos que
no tienen tolerancia a la frustración, que tienen que aprender a frustrarse, que tienen que aprender a esperar, bueno, diferentes cosas. Ahora, cuando un niño de 7 años hace un berrinche, ya ahí, que es una conducta más esperada a los 2 años o a los 3 años, ya ahí nos empezamos a cuestionar, ¿no? ¿Cómo puede ser que este niño haga berrinches en un kiosco porque quiere una golosina? Claro, ¿Sí? claro. Entonces, esto es así un ejemplo como muy sencillo, pero la conducta adaptativa responde a esto, no es esa conducta que se adapta o que responde a una situación en un momento determinado de la evolución. No es lo mismo un capricho a los 2 años que un capricho a los 7 o a los 12 o a los 17, que conozco también Claro. adolescentes, ¿no? Que a esa edad también tienen caprichos. Claro, y yo te puedo, Mariana, yo te puedo dar un ejemplo y algo que me Sí, pasó a mí hace sí, años. claro. Por ejemplo, mi hijo Eric, de repente llegábamos a un restaurante, pedíamos algo que él quería, por ejemplo, no sé, un hot dog, vamos a decir algo, un perro Sí, caliente, y sí. resulta que se lo traían con salsa catsup ya puesta y él tenía que ponerle la salsa catsup. O sea, no Ok. podía ya venir con el ketchup, pero el mesero no lo sabía y a nosotros se nos olvidó decirle. Entonces comienzan los gritos, comienza a golpearse la cabeza, estamos hablando de 7 años. Ujú. Entonces, evidentemente, el niño raro, todos te voltean a ver, tú misma dices, pero ¿qué es esto? ¿Cómo es posible que por un tema de una salsa catsup se ponga así, Exacto. ¿no? Exacto. Ese ejemplo es clarísimo, Ajá. clarísimo. Entonces, quiero decir, tú conociendo a tu hijo sabes, entiendes por qué, tiene que ver ahí con su rigidez de pensamiento, ¿no? Que él es, porque ahí no tenía que ver con la salsa, sino que él ¿No? era el que tenía que poner la salsa, Exactamente. ¿sí? Entonces, tú comprendes que esa es la situación, que tienen muchas dificultades para tener su pensamiento con mayor flexibilidad, y entonces viene la conducta desadaptativa, ¿cuál es? Golpearse la cabeza, gritar, bueno, La el crisis, show, ¿no? Como se el dice. show Eh, completo. Exacto. Entonces, esa conducta es una conducta desadaptativa. Lo que pasa que, digamos, la pirámide que presentamos los otros días, que si quieres la Sí, podemos sí, sí, compartir. que además de eso quiere que hablemos poquito a Vale, poquito, vale, vale. ir desmenuzando, por ejemplo, utilizar este ejemplo de Eric, Ujú, ¿no? ujú. Para ir ¿Quieres que la desmenuzando. compartamos? La La compartimos podemos ahora. compartir, Le yo hagamos creo un que pantallazo y, sí, a sí, ver, porque me vamos a ver. parece que, y como este ejemplo te puedo dar muchos, pero es para ver, bueno, o sea, lo de menos es corregirlo y que no haga Exacto, todo lo que haga, pero y entonces después, exacto. ¿Cómo seguimos? ¿Cómo exacto, va a seguimos? volver a suceder. Eh, Exacto, exactamente. Ahí la ves, ¿no? ¿Se visualiza no, la...? todavía no se No. ve. Ah, espérame, creo que te tengo que hacer co-host. Ok, ahora puedes compartir la pantalla. Vale, Disculpa. ahí voy. No, tranquilos, que tengo que... a ver, a ver, a ver. Compartir pantalla. Aquí, perfecto. Compartir. Y mientras nos comparte la pantalla, Mariana, quiero decirles a las personas que nos están escuchando que yo le pedí a ella que retomáramos esta pirámide que es tan importante, que nos va a dejar bien claro por qué intentar modificar un comportamiento con amenazas, con premios, con castigos, o intentarlo modificar de la manera que creemos a veces no funciona. Exacto, exacto. A ver, debo aclarar que esta pirámide no es mía, ¿eh? Esta No, 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 pirámide, no. vamos a hacer la referencia, es de unos psicomotricistas que se llaman Lázaro de Rueso y que tiene ya unos cuantos años, pero la verdad es que cuando yo me encontré con ella fue amor a primera vista porque me ha servido mucho didácticamente, ¿no? Para poder explicar varias cosas a los papás. Entonces, Exacto. si te parece, hacemos así como una explicación así general y lo enlazamos con lo que estábamos Sí, hablando. por favor. Entonces, esta pirámide lo que viene a representar es el desarrollo infantil.
Entonces, cuando hablamos de desarrollo, justamente son las conductas que van apareciendo a lo largo de los años que responden, digamos, a un periodo de tiempo determinado, ¿sí? O sea, se espera ciertas conductas en un momento, en una etapa, si bien no es rígido esto, no es que a los 2 años tiene que hablar. No, sabemos que esto es bastante flexible, pero bueno, dentro de unos parámetros de tiempos donde tiene que aparecer, por ejemplo, en este caso sería el lenguaje. Entonces, lo que viene a mostrar esta pirámide es que el sistema nervioso central es la base donde se construye el desarrollo. Entonces, la primera parte, digamos, donde se va a empezar a sustentar, digamos, los bloques que van a ir construyéndose, son al mismo tiempo base para los siguientes bloques, que podríamos llamarlo ladrillos, ¿no? Pensémoslo como un edificio, una estructura con ladrillos, y cada ladrillo es sumamente necesario para poder soportar el peso de lo que viene después. Todos son importantes, todos son necesarios, y cada uno de ellos, cada uno de estos ladrillos van a seguir funcionando, implicándose en el resto de, de las otras conductas que van apareciendo. Es decir, si leemos cualquiera de estos, ¿no? Gusto, olfato o madurez de reflejos, no es que quedó acabado ahí, no, sino que cuando se llega a la madurez de los reflejos, va a ser necesario que estén ahí como estructura para que soporten lo que sería conciencia de respiración. Estoy leyendo, Claro, cualquiera de claro. ellos. Capacidad de la integración sensorial, pero esa madurez de reflejos sigue, y la que está abajo, sigue como si dijéramos trabajando, ¿no? No es que se acabó, no es que empieza, se termina y empieza el próximo. No, 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 no. Son inclusivos, ¿eh? Uno necesita al otro, uno necesita al otro, uno necesita al otro. Y es muy necesario que cada uno de esos ladrillos estén, si lo pensamos como construcción, colocados de una manera determinada, en un momento determinado, para poder estructurarse, ¿no? Son las bases para lo próximo. Entonces, acá tenemos muchos datos, muchos datos. No sé, Lola, si me querés ir preguntando algo o querés que Sí, siga fíjate avanzando. que yo quiero comentar algo que es impresionante de esta pirámide, Mariana, porque yo la verdad es que no la conocía hasta Ujú. el día que la vi contigo, y quiero decirles a los que nos están escuchando que encontré el PDF magnífico de la pirámide del desarrollo humano de Alfonso Lázaro y Pedro Pablo Berruenzo adelantado, y se las voy a colocar la liga porque vale la pena. Genial. Es que yo estoy viendo, por ejemplo, el ladrillo que dice propiocepción, que está Ujú. justo arriba. Yo digo, bueno, si ese ladrillo está dañado, está partido a la mitad, y después nosotros más adelante tenemos este control de la atención. Es que yo quiero Ujú. que mi hijo ponga atención, pero Ujú. jamás vimos todo lo que había abajo. Qué impresionante. Es como dices, es como Exacto. un edificio. Exactamente, exactamente. Por eso los psicólogos, o los psicopedagogos, bueno, los terapeutas en general, siempre indagamos cuando vienen los papás, porque el niño es raro, ¿no? O porque hay una conducta que llama la atención, siempre vamos a la historia del desarrollo, siempre vamos a indagar acerca de cómo llegamos a donde llegamos, ¿no? Cómo, inclusive el pediatra también siempre pregunta, bueno, con los hitos del desarrollo, ¿no? ¿Cómo fue, a qué momento empezó a caminar, el lenguaje, cómo apareció, la alimentación, la motricidad, ¿no? La marcha, todo esto se pregunta, entonces si encontramos alguna cuestión ahí, alguna alarma, algo que nos llame la atención, es a donde vamos a poner el foco. Entonces, como vos bien decís, ¿no? Si hay un niño que tiene dificultades en lo que es la atención, por ejemplo, bueno, perfectamente podríamos pensar, si preguntamos, bueno, ¿qué pasa con la propiocepción? ¿No? Si empezamos, y tú me dices como mamá, bueno, sí, la verdad es que se la pasa, que camina en puntillas, que mi hijo camina en puntillas, ¿no? O que cuando está sentado le gusta tocar y apretar la sudadera o el buzo, no sé cómo le llaman, ¿no? La Sí, sí, ropa. sí, en la sudadera. Eh, ok.
Quiero decir, claro, no atiende porque en realidad su foco atencional está puesto en la información sensorial que está necesitando en ese momento a nivel propioceptivo. Entonces tendríamos que ver por qué este niño, la información propioceptiva podría ser que tiene un umbral muy alto y entonces necesita mucho más información propioceptiva que otro niño, ¿no? Entonces, un poco para ir entendiendo esto, lo que nosotros vemos, como bien decías, conducta adaptativa. Es conducta adaptativa. ¿Por qué? Porque se tiene que responder a una situación en particular. Bien, de ahí para atrás, que eso es lo último de la pirámide, ¿no? Es justamente la parte más alta, que está entre los 6 y los 12 años, en plena etapa escolar. Por algo la escolaridad empieza a los 6 años, ¿no? El aprendizaje formal, porque necesitamos niños que tengan ya toda esta otra estructura bien formalizada para poder poner la atención en el aprendizaje académico. Un niño que se mueve mucho porque necesita más información vestibular o propioceptiva, o su coordinación visomotriz es muy pobre, no va a tener buena letra, o se va a cansar al escribir, ¿no? Entonces ya el aprendizaje académico va a fracasar y su conducta adaptativa va a ser, podría ser, me frustro y me pongo a llorar porque no me sale un dibujo, ¿no? O porque no puedo responder una pregunta. Exactamente. Oye, Mariana, ahora esta pirámide tiene, estoy viendo en ambos lados, de un lado dice de la emoción a las habilidades sociales y en el otro dice de la interacción al símbolo. Símbolo. Explícanos Esto un poquito a qué se refieren ambas sí. ambas flechas amarillas. Sí, estos dos ejes, estas dos flechas funcionan como grandes ejes, ¿no? Como, yo me lo imagino de esta manera, como si fuesen redes de sostén, es como si esta pirámide que tiene esos ladrillos necesitan una red de contención, como que envuelven, o unos andamios, los autores hacen referencias a el andamiaje, ¿no? Es donde se monta esto, esta pirámide, y son básicas. A ver, en relación a las habilidades sociales digamos, es la última, en lo evolutivo de la emoción, es la última parte, ¿no? Porque quiero decir, las emociones se desarrollan a partir del vínculo mamá-hijo, mamá-bebé, ¿sí? Este es nuestro primer desarrollo de la emoción, desde lo vincular, es ese bebé con esa mamá. Entonces, a partir de este primer vínculo se van a montar, en el desarrollo se van a ir montando todas las emociones, lo que nos va a permitir ir desarrollando las habilidades sociales, es decir, tener la capacidad de empatía, de relacionarme, de ponerme en el lugar del otro, de poder relacionarme con un otro. Si yo tengo un niño que a nivel lenguaje tiene ciertas dificultades, las habilidades sociales podría ser que estén obstaculizadas porque tiene problemas de lenguaje, y sabemos que el lenguaje es, bueno, justo me metí en lenguaje que también tiene que ver con el símbolo. Voy a poner otro ejemplo. Vamos a hablar, sí, porque ahí se nos relaciona, claro, a ver, esto tenemos que pensar lo que esta pirámide tiene este formato por una cuestión pedagógica, ¿no? Pero en nuestro cerebro todo esto está unificado, ¿no? A ver, la ciencia tiene esta capacidad de dividir y ver todo seccionado para entenderlo, pero bueno, todo se relaciona. Entonces, un niño que tiene dificultades con su esquema corporal, y esto es no tener todavía la conciencia de su cuerpo, de su derecha, su izquierda, la espalda, ¿no? No tener, y que cuando hace un gráfico, que ahí ya me estoy metiendo en símbolo también, pero cuando hace un dibujo de la figura humana, no es capaz de dibujar la figura humana, sino un círculo con unas patitas y unos bracitos. Estamos hablando de un niño de 12 años, para poner un ejemplo Sí, que se claro. vea bien. Probablemente ese niño de 12 años, que su imagen corporal está fallida, no va a tener habilidades deportivas,
porque no va a poder correr, o va a tener dificultades para correr la pelota y de entender las reglas del juego, porque no maneja bien su cuerpo. Claro. Y ahí ya tenemos unas cuestiones sociales, porque resulta que a los 12 años a los chicos, ¿a qué les gusta? Ir a jugar al fútbol, al básquet, el juego del cuerpo, poner el cuerpo para jugar. Y entonces ahí vamos a encontrar una dificultad que lo vemos un poco torpón, sí, es un poco raro, corre raro, es un poco, es torpe para correr o para... Maneja el cuerpo, que es raro cómo se comunica, y sabemos que todo lo que tiene que ver con la comunicación a nivel corporal, el lenguaje corporal, es mucho más impactante que el lenguaje verbal. Entonces ahí estamos hablando del impacto en las habilidades sociales. Y la emoción cumple una función importantísima, porque la emoción, siguiendo con la línea, con el eje ¿no? El eje desde que va de emoción a las habilidades sociales. Claro, yo soy psicóloga, me voy a centrar más acá, en la emoción, porque va a tener que ver cómo ese niño va percibiendo lo que le pasa, qué emoción le genera y qué conducta aparece a partir de la emoción. La emoción acá lo que juega es el papel de alarma, ¿no? Nos dice, si me siento bien jugando a la pelota, voy a querer jugar a la pelota, pero si tengo un sentimiento negativo, no voy a querer jugar a la pelota, porque me frustro, porque pierdo y no lo sé, como el hot dog de tu hijo, ¿no? Que él quería poner la salsa. Claro. Entonces, si no es así, y no como el hot dog, ¿no? Porque lo tenía que hacer yo. Entonces, la emoción es la alarma que tenemos para determinar, la que elige la conducta. A ver, esto no es que elegimos conscientemente, que decir, ahora voy a actuar así. No. Es, si me siento feliz, me acerco, si me siento mal, me alejo, ¿no? Y aparece también, digamos, va por diferentes carriles. No sé si me querés preguntar algo en relación a esta parte de la emoción, o sigo con el tema del símbolo. Te pregunto algo sobre la emoción, Mariana, porque, por ejemplo, y voy a retomar otra vez este ejemplo de Eric, sí. ¿no? Porque entonces yo puedo llegar con mi terapeuta, con la psicóloga, con quien sea, y yo les digo, bueno, es que yo quiero que él aprenda a que alguien más le puede poner la salsa katsup y que se lo tiene que comer y que no puede gritar. Y es que y yo estoy frustrada porque entonces no sé qué debo abordar primero. No sé si debo abordar primero el hecho de, pues, que sea flexible. A mí qué me importa y que le sigan trayendo el hot dog con la catsup, porque tiene que aprender. Porque muchas veces ese es el tema, que los padres a veces pensamos que la finalidad es que sean flexibles y pensamos que ser flexibles es obligarlos a hacer aquello que muestran como inflexibilidad. Claro, lo que pasa es que si lo pensás así, vas a ser una mamá muy rígida, queriendo enseñar flexibilidad. ¿A que sí? Exacto. Entonces, a ver, yo lo que les diría a las mamás cuando ocurre esto, en el momento crítico, ahí lo que tenemos nuestro primer objetivo es la calma. Olvídate de la rigidez, de la flexibilidad. Sí, tenemos que, para poder llegar a la calma, tanto como mamá, y esto es, no desbordarme porque lo quiero matar, que me hizo pasar un papelón terrible. No, claro. Es entender, mi niño no tiene la capacidad aún de ser flexible, o no la tendrá, dependerá el caso. Pero, primero poder entender, porque de esa manera yo me calmo, y puedo vincularme con mi hijo de una manera calma. Y lo que tenemos que lograr es que él baje los decibeles, ¿no? Calmarlo. No pasa nada, no crece el hot dog se va. Te pedirás otro y punto, pero lo que tenemos que lograr es calmarlo, ¿sí? Eso es una vez que te apareció la sintomatología, es decir, cuando su conducta es adaptativa, la calma. Luego, porque si yo me pongo en el mismo nivel, quiero decir, mi hijo me arma y yo, que tienes que comértelo igual, que
que tiene que ser flexible. La rígida soy yo, no es el niño. Exacto, no solo el niño. Exacto. Vale. Entonces ahí es empatizar con tu hijo, ¿no? Poder decir, lo que pasa es que es muy difícil para las personas que tenemos flexibilidad entender la inflexibilidad de ellos. Es muy difícil, pero bueno, pero podemos hacerlo. Entonces ahí sería en el caso ya extremo. Pero bueno, nuestro trabajo justamente es que aprendan que hay opciones. Yo siempre digo que la gran herramienta que tenemos es la anticipación, ¿no? Y poder, claro, acá no tenés mucha anticipación porque vos pediste un hot dog con ketchup y apareció el ketchup. Pero vamos a alguna otra circunstancia. Ahí no anticipaste, porque si hubieses anticipado le hubieses dicho No, al claro, mozo, tráemelo sin el que se ketchup nos y olvidó, trae. se nos Claro, olvidó por claro, completo. Sin embargo, claro. te diré al final, muy rápidamente, en esa ocasión cómo lo solucioné, que le dije al mesero, claro, no, llévalo, trae otro Eso, nuevo, eso. pero en ese momento, bueno, como yo iba con mi otro hijo y con el papá de mis hijos, yo me levanté detrás del mesero y le dije, tráeme el mismo hot dog, pero por favor voltea la salchicha, o sea, Claro, volteala para que venga, o sea, yo tampoco quería que me cobrara otro hot dog porque yo sabía que claro, abajo no había Katy. Entonces le claro, dije, por favor, voltea la salchicha y claro, tráemelo. claro. Y así fue. Y lo Y solucionaste, no tuve claro. que pagar otro hot dog. Claro, claro. A ver, yo lo que digo es que siempre que tengamos la posibilidad de anticipar, Sí. eh, esta es nuestra gran herramienta para que poder darle flexibilidad. Mira, hoy justamente tuve un caso que podría ponerlo con ejemplo, con un paciente. La abuela lleva al niño, un niño 16 años, pero bueno, con dificultades, ¿no? De este tipo. Ajá. Lo lleva al colegio y resulta que, bueno, como este lugar donde yo estoy ahora en mi ciudad está confinada por el bendito virus, o maldito virus, hay mucho, digamos, de ayer a hoy hay muchos cambios en la ciudad, que se puede pasar por aquí, esta calle está cortada, ¿no? Entonces, hoy yo tengo que salir y uno que anticipa. Salgo con más tiempo porque no, o me tengo que fijar en internet qué calle sí, qué calle no, dónde se puede parar, dónde, en qué horario puedo salir, bueno, todas estas cuestiones. Claro, vamos a ver, la abuela lleva al niño al colegio y ya no se podía aparcar en el mismo sitio. Y aparte tuvo que dar una vuelta muchísimo. Y el chico, abuela, que está yendo por otro, está yendo por otro lado, que está yendo por otro lado, por otro sitio, es que no se puede pasar, no se puede pasar, pero vamos a tardar mucho, o sea, todo entra en el bucle negativo, ¿no? Que lo conocerás, ¿no? Todos los, al no cumplir la rigidez, el paso a paso de todos los días, salir de esa rutina, a este niño lo desestabiliza. Bueno, para hacerla corta, tuvieron que entrar al colegio por otra puerta, porque se entraba hoy por otra puerta, porque esa puerta, la de todos los días, no se podía pasar, y un poco, bueno, y él hizo una crisis, el niño, entonces, un poco lo que hablábamos con la abuela, mi sugerencia fue, esto que tú piensas antes de salir de casa, ¿qué es? Voy a tener que salir con más tiempo, no sé si las calles van a estar cortadas, que la gente se pone muy nerviosa porque no sabe por dónde ir, que hay policía donde normalmente no hay, que, ¿no? Todo esto, la respuesta de la abuela, digamos, la conducta de la abuela era, vamos, apúrate que no llegamos, Sí, apúrate claro. que no llegamos, que no llegamos. Y el chico, ¿qué pasa? Esto va, ¿no? Se va encendiendo. La ansiedad, Pero no entiende por qué. Si claro. nosotros somos conscientes de que ese niño no puede anticiparlo, no está anticipando, y ya le damos el plan B, y vamos diciendo, a ver, corazón, hoy puede ser que no podamos entrar por la puerta tal. Probablemente entremos por la puerta y no darle toda esta explicación, y que las calles probablemente estén, o sea, ir anticipando lo que nosotros creemos que va a pasar. Exacto. Y entonces, inclusive lo podemos comprometer, ¿no? Integrarlo. Bueno, ¿por qué camino te parece que podríamos ir? Si este está cortado. Claro, todo esto requiere tiempo, Claro. lógicamente. Si yo salgo con 5 minutos antes, va a ser un poco complicado. Pero la idea es, para poder, con estos niños, para poder tener una conducta al final adaptativa, que se pueda adaptar a la situación, y estas situaciones
que la vida nos pone, ¿no? De continuo cambio, y ellos no tienen la capacidad de adaptarse inmediatamente, esa flexibilidad, que si no tengo el plan A, tengo el plan B, el plan C. No, 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 yo soy muy rígido, el plan A y plan A. Y el hot dog le pongo yo el ketchup y punto. No hay plan B, no hay plan B. No hay. Pero si nosotros le anticipamos ese plan B, que puede ser que haya un problema, entonces tenemos que pensar otra opción, tenemos muchas más chances de que ese niño se adapte. Porque lo que no pueden ellos es esto de anticiparlo y flexibilizar con el pensamiento. Exacto. Y que muchas veces los adultos, como bien tú lo dijiste, somos los que mostramos las conductas desadaptativas ante sus conductas desadaptativas. Exacto, sí. Porque ahí cuesta mucho, en ese momento, a nosotros nos pasan cosas, Lola, nos pasan cosas. Entonces mi niño hace un berricho, se pone a los gritos, y a mí me da vergüenza. Claro. ¿Y qué van a pensar las madres? Entonces, eso a mí me produce una emoción, y esa emoción hace que mi conducta, al final, si no me pongo en el lugar, me aíslo del mundo, me pongo en el lugar del niño, y me importa una mierda, perdón, me importa nada lo de los demás. No, bien dicho, con todas sus letras. Quiero decir, pienso en mi niño, que mi niño es el que no se puede adaptar. Bueno, si tengo que abrazarlo, tirarme al suelo con él, calmarlo como si fuese una manta, tirarme encima, lo haré. O sea, cada niño ahí, ¿no? Cada mamá sabe perfectamente por dónde ir para calmarlo. Lo que pasa es que cuando estamos en una situación observados, ¿no? Pública, ahí tenemos nosotros, como adultos, hacer esa adaptación al niño, ¿no? Empatizar. Exacto. Y sabes, Mariana, los observadores más severos somos nosotros mismos. Sin dudas. O sea, somos nuestros peores enemigos, ¿no? Nuestros peores enemigos. Te pueden estar observando allá afuera y dirán lo que digan. Sí. Pero la persona que observa con mayor rigidez y que es un verdugo, en realidad somos nosotros. Son nosotros. Entonces, si te parece, lo relacionamos un poco con la cuestión esta de la interacción al símbolo. Sí. Este es bastante complejo, pero voy a ser lo más concreta y sencilla posible. Sí. De la interacción al símbolo significa, a ver, cuando nacemos, la capacidad de simbolización, de abstracción, no la tenemos. Y esto se ve claramente en el lenguaje. ¿Qué significa simbolización? Tener la imagen mental del mundo. Quiero decir, si yo digo taza, porque la taza la tengo ahí guardada. Que además que sé que hay muchas tazas, pero todas son una taza. Exactamente, o sea, por eso esto es muy, muy complejo. Yo voy a ser voy a tratar de ser clara y concisa. Sí, por favor. Entonces, el lenguaje es, y el dibujo, por ejemplo, para poder, si yo te digo dibujar una taza, es porque tenés la taza, la imagen mental de la taza. Claro. Es decir, ¿cómo se construye el símbolo? ¿Cómo se construyen estas imágenes mentales? A partir de la interacción. Es que todos lo construimos a partir del vínculo. Todos a partir del vínculo y de vivir con un otro que me enseña el mundo. Y nosotras como mamás somos las primeras que enseñamos el mundo. Y eso no significa de enseñar con una tableta, ¿no? No, sino con nuestro amor, con nuestra acción, con nuestro abrazar, sostener, bueno, todo lo que tiene que ver con la maternidad, que luego se van incluyendo el resto, claro, el papá no lo vamos a dejar afuera, que será el papá, serán los hermanos, y más adelante será infantil, el jardín de infantes. ¿En México cómo se llama? Sí, el preescolar o la guardería. Vale. Entonces, todo esto se va construyendo, el símbolo que es una señal de la inteligencia, ¿no? Es lo que nos muestra la inteligencia, parte de esa interacción. Porque aprendemos a hablar, no vamos a una academia a aprender a hablar, ¿no? Aprendemos a hablar del vínculo que tenemos en la familia, ¿no? El primero es mamá, aprender a decir un bebé de 2 meses, cuando empezamos con el ajo, ¿no? El ajo, que aparece el lenguaje,
Y luego poco a poco va mamá, papá, y todo esto, esta aparición del lenguaje nos habla de esa estructura del símbolo. ¿Qué pasa a los niños que no aparece el lenguaje? ¿No tienen construcción de símbolos? Sí que la tienen, claro que sí, pero va por otro camino, va por otro camino. Entonces, el lenguaje, la aparición del lenguaje es algo muy importante, inclusive el desarrollo de la inteligencia. Cuando no aparece el lenguaje, vemos que son niños que van más atrasados, ¿no? Bueno, que pueden aparecer diferentes tipos de trastornos, pero es muy importante ponerle palabra a los objetos, a las situaciones, a los sentimientos, ¿no? Es muy, muy, muy importante. Entonces esta pirámide tan bonita, que las dos estamos tan encantadas con ella, nos muestra esas conductas, digamos, la conducta esta adaptativa responde a toda la estructura que tenemos debajo, toda la que tenemos debajo. Si tenemos alguna cuestión, algún problema en alguna de estas circunstancias, alguna de estos bloquecitos, vamos a ver que va a haber, que la conducta va a presentar el problema, inclusive que los ladrillos que están arriba no se van a posesionar bien. No. Entonces no va a haber vamos a ver, un niño que tiene, vamos a ver, algo que sea fácil, un ajuste y control postural, a ver, que esto lo trabajan los terapeutas ocupacionales, ¿no? Que no tienen un buen ajuste de su cuerpo a la hora de, que tiene que aparecer esto, por algo aparece entre los 3 y los 6 años, ¿no? Cuando empezamos los niños empiezan a simbolizar, empiezan a dibujar, o sea, son capaces de dibujar la figura humana, etcétera, etcétera. Si no tienen un buen ajuste y control del cuerpo, van a tener problemas en lo que es lo gráfico, entonces van a tardar, pueden aparecer muchas cosas, pero que tarden mucho en escribir, que aprieten mucho el lápiz, que se pongan muy obsesivos en pintar no sé qué cosa porque no tienen un buen ajuste, entonces se cansan, les duele la espalda, les duele el hombro, no te lo dicen, claro, uno lo observa eso. Y entonces puede pasar que no tengan problemas de atención, ¿no? Que no atiendan a lo que no, siguen dibujando cuando ya tienen que estar haciendo otra cosa. Aparecen problemas en cuanto al espacio y el tiempo. Uf, de estos tengo muchísimos pacientes, problemas en cuanto a lo temporal. Son niños sin tiempo. Niños sin tiempo, ¿no? Y los padres se enloquecen con los niños sin tiempo. Claro. En esta sociedad donde... Yo tengo uno. ¿No? Y esto es muy complicado. De eso valdrá la pena tener una conversación, nada más de eso, María. Solo de eso porque la vida está regida por el tiempo. Todo. Y para ellos ajustar, y para nosotros ajustar sus tiempos, yo digo... no, es eterno. Es muy complicado. Entonces, bueno, es así que estos ladrillitos que nos tienen que servir de estructura para que se monte el próximo, si resulta que esa estructura la tengo mal puesta, no se terminó de desarrollar como se tiene que desarrollar, el próximo tampoco se va a colocar bien, y el próximo tampoco, y el próximo tampoco. Otra imagen mental interesante, en lugar de la pirámide, que yo siempre les digo a los papás que piensen el desarrollo como una escalera. Y es imprescindible para subir esa escalera pasar por todos los escalones. No me puedo saltear ningún escalón, ninguno. Entonces, si estoy en el 5.º escalón o en el 10.º escalón, vamos más, en el 10.º escalón de esa escalera, pero me salteé 2 escalones, lamento decirles que vamos a tener que ir al primero que se salteó, vamos a tener que volver ahí abajo, para volver a caminar por todo, no me importa la edad, no me importa. Tengo que volver ahí, donde se salteó, ¿no? Como si hubiese salteado 2 escalones. Vale, vamos a ese que se salteó. Claro. Y ahí volvemos a caminar de nuevo. Y sabes, esto que mencionas, Mariana, tan importante, porque muchas veces, muchas mamás me escriben desesperadas diciéndome, es que mi hijo no habla, es que mi hija no habla, y yo lo hago todo, lo intento todo para que hable, pero yo, número 1, me cuestiono qué es lo que están haciendo, ¿no? Y número 2, yo digo, pero es que aquí véanlo, o sea, para tener las destrezas del lenguaje, tú no te puedes saltar nada.
No es nada. posible que tenga cero lenguaje y que tú quieres que vaya con una terapeuta de lenguaje y que en 6 meses la niña o el niño ya estén construyendo frases de, no sé, de 2 palabras o de 3 palabras. Y después me Exacto. dicen que la terapeuta no sirve, ¿no? Chao, chao. Sí, 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 sí. Es que es todo importante y hay que darle mucha, mucha importancia en toda esta etapa, todo este bloque que muestra la pirámide, mucha importancia al juego, al Muchísimo. juego. ¿Sí? Y lamentablemente a nivel académico, mis vivencias al menos es que lo que me muestra que el sistema educativo, tú me compartirás qué pasa en México, se le resta mucho, mucho, mucho espacio al juego. Entonces, los niños ya van a tener tiempo de aprender a leer y escribir. Si no juegan a los 5 años, o a los 3, o a los 4 o 5 años, esa etapa del juego ya no vuelve a Ya no aparecer. vuelve. Y ¿Eh? sabes que en la escuela, pero en casa también ocurre, Ujú, Mariana, ujú, lamentablemente. ujú. Y las Tenemos mamás. que jugar con los hijos, tenemos que jugar, tenemos que conectar con nuestra propia... ¿Quieres que dejemos de compartir pantalla? ¿Te Sí, sí, parece? sí, me parece muy bien ya para ir cerrando, porque Vale. además ya veo que vamos a tener que hacer varias conversaciones en diferentes ¿Cómo temas, no? Mariana. ¿Cómo no? Cuando quieras. Este tema Pero del bueno, juego también es el juego es fundamental, muy importante, fundamental. es muy importante, es muy importante. Entonces, bueno, juguemos con los niños, que con el juego aparecen todos, todos estos ladrillos de la pirámide, todos, todos los que están por todos. Entonces juguemos, conectemos con con nuestra niña que llevamos dentro y disfrutemos de ese juego. Disfrutar, ¿no? Y acá hago referencia a la emoción. Exacto, Juguemos a la peluquería, juguemos a cocinar, juguemos a invertamos en esto porque esto es salud y es claro. gratis. Exacto, y que además cualquier actividad se puede convertir en una ocasión de juego, Sin cualquiera, o dudas, sea, sin hasta dudas. limpiar la casa se puede convertir en una Exactamente, actividad de juego, ¿no? exacto. Y el juego es placer y Es, aprendemos a partir de lo placentero. es, es. Y para ¿Eh? los que no sepan, porque luego me dicen, es que no sé cómo jugar, y es que para un adulto un juego es una actitud, es, Totalmente, es una actitud, porque totalmente. te tienes que convertir en la niña o en Te el niño. tienes que conectar, y todos jugamos, todos hemos jugado, así que es tan fácil como conectar con esa etapa nuestra del juego. Exacto. Y sabes, y yo para cerrar con esto del juego, Mariana, hay algo muy importante cuando tenemos chicos con diferentes retos y desafíos en la parte social, motriz, etcétera, etcétera. Y entonces decimos, es que los otros niños no quieren jugar con mi hijo. Y yo a veces les digo a las mamás, ¿sabes tú cómo jugar con tu hijo? No. ¿Y cómo quieres que los niños Claro, sepan exacto, cómo jugar exacto, con él o con ella? exacto, Si tú misma o tu papá no sabes cómo jugar con tu propio hijo. exacto, exacto, va por ahí, va por ahí. Entonces, Bueno, Lola, Mariana, vamos a es un tener, temazo. aquí tenemos, Hay mucho. este, sí, Se abren como muchos temas y me ya, parece que son ya, creo que todos ahorita ya importantes. tomé nota como de Sí, 5 que me voy a traer a Mariana cómo aquí no, para que sin nos siga problema. conversando, Mariana. Cómo no, cómo no. Sí, y aparte te tengo que dejar porque ya en unos minutitos tengo que recibir un paciente. Exacto. Pues Mariana, ¿Eh? muchísimas gracias No, por por esta nada. súper conversación. Hemos aprendido muchísimo. Gracias por compartirnos con esta sencillez todo tu conocimiento y tu experiencia. No, por favor, gracias a ti. Y bueno, espero que haya sido claro, ameno y, bueno, con aprendizaje, ¿no? Que es lo más importante. Muchísimo. Y gracias a todos los que nos escuchan. Esta es Lola Hernández en el espacio de Lola y nos escuchamos en la siguiente entrevista. Hasta pronto.